Hola, buen día. Hoy hablaremos acerca del tema de isquemia intestinal que será presentado por los alumnos Araceli Guadalupe Hernández Peinado y José Ángel Espino González, alumnos de sexto semestre de la licenciatura en Medicina en FACSA. La isquemia intestinal es un padecimiento que ocurre cuando las arterias intestinales sufren una interrupción o una disminución del aporte sanguíneo. Puede afectar tanto al intestino delgado como al colon, ser segmentaria o difusa, y puede ser desde un cuadro leve y transitorio con afección mural parcial hasta ser un cuadro grave con infarto transmural de la pared intestinal. Existen varios factores de riesgo para presentar isquemia intestinal, como estados protrombóticos, entre los cuales encontramos la deficiencia de antitrombina 3, anticuerpos antifosfolípidos, el uso de anticonceptivos orales y hormonales, el embarazo y neoplasias. Trastornos hematológicos, entre los que se encuentran la policitemia vera, trombocitosis idiopática y la hemoglobinuria paroxística nocturna. En cuanto a los trastornos inflamatorios destacan la pancreatitis, peritonitis, intraabdominal, enfermedad inflamatoria intestinal y la diverticulitis. Algunos estados postquirúrgicos, como los de cirugías abdominales, esplenectomías, escleroterapia de varices esofágicas y de cateterismos. La cirrosis hepática y la hipertensión portal también son factores de riesgo. Entre otros factores de riesgo están el trauma contuso de abdomen y la enfermedad descompresiva, mientras que las principales alteraciones en los vasos sanguíneos que pueden ocasionar isquemia intestinal son ateroesclerosis, arteritis, aneurismas, infecciones, disecciones, émbolos arteriales y trombosis. Es importante que todos aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico o que se encuentren en estados protrombóticos reciban anticoagulación profiláctica. Continuando con la epidemiología, tenemos que es un padecimiento que afecta principalmente a los pacientes mayores de 60 años. Tiene un predominio hacia el sexo masculino. Se han realizado estudios y se ha demostrado que no hay predilección por algún tipo de raza. Sin embargo, la incidencia de la isquemia intestinal ha aumentado debido al envejecimiento progresivo de la población. Actualmente se presenta de 1 a 2 de cada 1000 ingresos hacia el hospital. Se reporta un 5% de la mortalidad hospitalaria. En la etiología y clasificación, la isquemia intestinal aguda es ocasionada principalmente por émbolos, trombosis arterial o venosa o vasoconstricción secundaria a bajo gasto cardíaco. En aproximadamente 70% de los casos se debe a trombosis o embolia de la arteria mesentérica superior. En un 20% aproximadamente es debida a causas no oclusivas y en un 10% a trombosis venosa. Su mortalidad es del 71%, con un rango entre el 59 y 93%. La localización del émbolo a lo largo del trayecto de la arteria mesentérica superior determinará la extensión de las alteraciones intestinales. Una presentación que se observa cada vez más comúnmente de embolismo arterioarterial es la debida a la manipulación de guías y catéteres durante procedimientos de cateterización o de intervención endovascular. La isquemia intestinal crónica es el resultado de episodios transitorios repetidos, debido a un flujo sanguíneo intestinal inadecuado. También se le conoce como angina intestinal. Es una forma menos frecuente de isquemia. La causa más frecuente es ateroesclerosis de los vasos mesentéricos. Su mortalidad es del 10% con una tasa de recidiva menor al 10%. Esta entidad es poco frecuente debido a la facilidad con la que la circulación arterial visceral forma colaterales eficientes. La colitis isquémica es la forma más común de isquemia intestinal, con un 50% de los casos.
En la práctica diaria está subdiagnosticada. En la mayoría de los casos se debe a situaciones de bajo flujo como son choque, insuficiencia cardíaca, deshidratación y fármacos vasoconstrictores. Continuando con la fisiopatología, es importante conocer la anatomía de las arterias que irrigan esta región. Tenemos que la isquemia representa un estado inadecuado de perfusión tisular que va a impedir satisfacer la demanda metabólica en uno o más de los órganos incluidos en la circulación intestinal. El conocimiento de los troncos arteriales viscerales, así como los territorios que irriga, va a ser necesario para entender los cambios que su estenosis o en caso de oclusión van a provocar. Es necesario conocer la irrigación de la región donde se encuentran las vísceras que presentará la isquemia intestinal. Va a ser irrigado principalmente por la aorta abdominal, que va a ser descendiente de la aorta torácica, teniendo sus principales colaterales que son la arteria diafragmática inferior, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, arterias renales y gonadales y la arteria mesentérica inferior, siendo 3 troncos los principales para la afección de esta patología. Tres vasos son de interés que se van a investigar en un problema crónico, lo que son el tronco celíaco y sus colaterales, la arteria esplénica, gástrica izquierda y hepática común, además de la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior. Van a nacer de la cara anterior de la ya mencionada aorta abdominal a la altura de T12, L1 y L3 respectivamente, pero tratándose de una presentación aguda, la mesentérica superior es la más recurrente a ser afectada, ya que causaría un infarto intestinal extenso del intestino delgado y mitad proximal del colon. La isquemia intestinal progresa transmuralmente desde la capa mucosa hacia la capa serosa. Si se perpetúa la isquemia, llega a producir un daño epitelial y endotelial, lo que incrementa la vulnerabilidad a la lesión mediante enzimas lisosomales como aquellas que son secretadas por las células de Paneth en la capa serosa, además de enzimas digestivas que van a provocar la translocación bacteriana. Mediante toxinas, tanto bacterianas como de productos de la degradación intestinal, se van a liberar hacia la circulación portal. De esta manera va a provocar grandes efectos sistémicos. Esto va a explicar la presencia de acidosis en caso de progresión, choque séptico, cuando el diagnóstico es muy tardío, llegando a presentar falla orgánica múltiple, en especial con daño hepático y pulmonar. En la imagen podemos observar la zona de lesión donde hay una región de necrosis en el intestino delgado. La fisiopatología de los pacientes con isquemia mesentérica crónica debe entenderse desde la base de los requerimientos metabólicos del intestino, sobre todo una vez que se ingieren alimentos. Esto va a provocar un incremento importante en el flujo sanguíneo hacia las asas intestinales, que va a variar con la cantidad de la ingesta y sobre todo el tipo de alimento consumido. Esta hiperemia, o sea, aumento de flujo intestinal postprandial, se observa principalmente con la llegada del alimento al estómago y los intestinos. Como ya se mencionó, cuando hay una necrosis de las células intestinales, va a comenzar desde las microvellosidades que se encuentran en la capa mucosa, avanzando así hacia la capa serosa. Entre estas capas vamos a encontrar tanto el paquete vasculonervioso, donde en la capa submucosa se va a encontrar el plexo de Meissner, y en la capa muscular circular se va a encontrar el plexo de Auerbach, que cuando hay una necrosis de este tejido son las que van a provocar
principalmente el dolor abdominal que van a presentar como síntomas los pacientes con esta patología. Debido a la elevada actividad metabólica de la mucosa intestinal, se observaron en estudios que comprobaron que se consume el 80% de la sangre arterial total. Las células de las vellosidades son las que se necrosan primero, pudiendo observarse microscópicamente los cambios isquémicos en los 30 minutos de la oclusión. Estos pacientes van a presentar un cuadro clínico que se les mencionará más adelante. Entendido esto, como se demuestra, la necrosis comienza en las microvellosidades de las células intestinales. De esta manera va a haber una alteración en las células que absorben los nutrientes que se van a ingerir en el organismo. En cuanto al cuadro clínico, en la isquemia intestinal aguda, el principal dato clínico es la presencia de dolor abdominal severo, que se refiere a la pared anterior del abdomen, lo cual puede acompañarse de náusea y vómitos. Durante la exploración física, destacarán la distensión abdominal y cambios en el patrón de los ruidos intestinales, los cuales podrán estar incrementados en intensidad y frecuencia en etapas iniciales y disminuyen o desaparecen posteriormente. En la isquemia intestinal crónica hay dolor tipo cólico y de predominio postprandial, por lo que disminuyen la cantidad de alimentos por toma y la frecuencia de sus ingestas, llevando a los pacientes a pérdidas ponderales muy significativas. Es rara la presencia de signos de irritación peritoneal y la auscultación puede revelar soplos, aunque la ausencia de los mismos no excluye esta entidad. En el caso de la colitis isquémica, el dolor abdominal puede ser de leve a moderado. También puede presentarse diarrea y sangrado intestinal bajo, con hipersensibilidad abdominal leve a moderada. Vamos a contar con distintos auxiliares de diagnóstico, siendo el primero y más importante los datos clínicos, en el cual se indagará la sospecha de signos y síntomas. En los casos de isquemia intestinal, los estudios de laboratorio son una importante herramienta para realizar con certeza el diagnóstico y tener una adecuada selección de las técnicas de imagen disponibles. En los datos de laboratorio podemos encontrar que la mayor parte de los pacientes cursan por una leucocitosis y puede presentarse en fases precoces de la enfermedad, con valores superiores a los 15.000 glóbulos blancos por microlitro. Sin embargo, puede presentarse hasta en un 10% de pacientes con leucocitos dentro de los valores normales. La mitad de los pacientes van a presentar una moderada elevación de la amilasa sérica, aumento del lactato, produciendo una acidosis sistémica, y aumento del dímero D, que va a ser un producto de degradación de la fibrina detectado en proteólisis del trombo. Algunos miembros de la familia de enzimas seromusculares, como son la fosfatasa alcalina, producto de degradación de las células, encontrada en mayor cantidad en células hepáticas. Estas enzimas han sido sugeridas como marcador de isquemia intestinal. Cuando hay una evolución de la enfermedad vascular, vamos a presentar un aumento de la hemoglobina y hematocrito, esto por una hemodilución por ausencia de líquido en el tercer espacio abdominal. Continuando con el estudio de imagen, un importante auxiliar para el diagnóstico certero de la patología. Las exploraciones complementarias indicadas son una radiografía abdominal
que va a descartar la presencia de neumoperitoneo, perforación y la oclusión intestinal. Esa es la principal importancia de una radiografía de abdomen. El ultrasonido dúplex o Doppler a color, aunque es un método atractivo para los pacientes y de rápida implementación, tiene el impedimento técnico de que las características clínicas de estos pacientes son la excesiva distensión intestinal y grandes cantidades de gas intraluminal. Lo hagan un método frecuentemente inútil. Una posible ventaja de la ecografía es descartar la existencia de otras causas de abdominalgia, tales como problemas renales o vesiculares. La tomografía computarizada es una de las mejores herramientas para el diagnóstico de la trombosis venosa mesentérica. Sin embargo, en todo paciente con dolor abdominal con antecedente de trombosis venosa profunda o hipercoagulabilidad, se sugiere realizar una TAC abdominal. Esta prueba tiene una sensibilidad del 96%. La angiotomografía computarizada AngioTAC para muchos especialistas es considerada como el estándar de oro o elección para el diagnóstico de la isquemia intestinal. Los motivos para realizar la angiografía son dos: la necesidad de obtener un diagnóstico preciso de una lesión vascular y el manejo terapéutico endovascular de la lesión. Su mayor rendimiento sigue siendo el diagnóstico de la trombosis venosa mesentérica, con una sensibilidad del 90 al 100%. Como ya se mencionó, la presentación clínica inicial de la oclusión de la arteria mesentérica superior es bastante inespecífica, haciendo que la sospecha diagnóstica sea difícil. Tenemos la triada de síntomas de sospecha de una isquemia intestinal aguda, de la cual podemos indagar el diagnóstico diferencial de isquemia intestinal aguda presentada en el cuadro, que se muestra a continuación. En el cuadro podemos observar que la triada de síntomas, que son embolia, trombosis arterial y trombosis venosa, únicamente en la edad avanzada se va a presentar la embolia y la trombosis arterial. En pacientes jóvenes va a presentarse la trombosis venosa. La sintomatología previa de isquemia intestinal, que ya se mencionó, va a ser indicativo de una trombosis arterial. La trombosis venosa profunda previa, de igual manera, se va a presentar en una trombosis venosa. El foco embolígeno se va a presentar en una embolia. El comienzo brusco, de igual manera, se va a presentar en la embolia, y el comienzo insidioso tiene en la triada de síntomas un comienzo en la trombosis arterial y en la trombosis venosa. Acerca del tratamiento, una estabilización hemodinámica es esencial y se debe realizar antes de cualquier maniobra invasiva. Las medidas básicas incluyen una adecuada reposición hidroelectrolítica y la restauración del equilibrio ácido-base, con la finalidad de neutralizar los efectos de la translocación bacteriana. Se sugiere el uso de antibióticos que cubran gérmenes anaerobios y gram negativos. Es útil para confirmar el diagnóstico, determinar la estrategia operatoria e iniciar la perfusión de sustancias vasodilatadoras. La inyección intraarterial de papaverina resulta de utilidad para aliviar el vasoespasmo. Se recomienda utilizar una concentración de 1 miligramo por mililitro y una velocidad de perfusión de 30 a 60 miligramos por hora. Algunas formas de embolia o trombosis mesentérica pueden beneficiarse, además del uso de agentes trombolíticos como la uroquinasa, en bolos de 2 por 10 a las 5 unidades, intraarterial, seguidos de perfusión de 60.000 a 200.000 unidades por hora. En cuanto al tratamiento invasivo y o quirúrgico, el objetivo es permeabilizar la luz del vaso y extirpar el tejido necrótico. La probabilidad de obtener un éxito mayor es si se respetan los siguientes principios: mantener perfusión de papaverina
antes, durante y después de la cirugía, y no retirarla hasta que haya revertido el vasoespasmo, así como revascularizar antes de resecar un segmento y extirpar únicamente el tejido claramente necrótico, realizando una nueva revisión en las siguientes 12 a 24 horas. Isquemia intestinal se debe a una embolia arterial y hay presencia de peritonitis, es imprescindible la cirugía, mientras que en ausencia de peritonitis se puede realizar infusión de drogas vasodilatadoras. La trombosis local es tratada con uroquinasa y descoagulación con heparina. Isquemia intestinal se debe a una trombosis arterial y hay presencia de peritonitis. Se indica la parotomía para revascularizar y resecar el tejido necrótico. Si el riesgo quirúrgico es elevado y no existe peritonitis, puede plantearse la perfusión de agentes trombolíticos o un procedimiento de revascularización no quirúrgico, como una angioplastía percutánea con o sin stent. Los pacientes que han sobrevivido deben ser sometidos a descoagulación sistémica para evitar la recidiva a partir de las 48 a 72 horas. El tratamiento inicial debe ir dirigido a la corrección del factor precipitante. La piedra angular se basa en la administración intraarterial de drogas vasodilatadoras. La perfusión de papaverina debe mantenerse hasta 24 horas después de haber obtenido una angiografía normal. La aparición de peritonitis en cualquier momento de la evolución constituye indicación de cirugía. En presencia de trombosis venosa mesentérica, con ausencia de peritonitis, el tratamiento consiste en la descoagulación sistémica con un bolo inicial de 5.000 unidades internacionales de heparina, seguido de infusión continua de 1.000 unidades internacionales por hora, ajustando la dosis para mantener el tiempo de trombina parcialmente activado, alargado 2 a 2.5 veces respecto al control. Esta pauta se mantiene durante 7 a 14 días, iniciando posteriormente la administración de cumarínicos, al menos durante 6 meses. En presencia de peritonitis, resulta obligada la laparotomía. En los casos de isquemia mesentérica crónica, el método más utilizado es la cirugía de revascularización. Los procedimientos incluyen el bypass mediante injerto por vía retrógrada o anterógrada, la reimplantación de la arteria mesentérica superior en la aorta y la endarterectomía mesentérica transarterial. Los pacientes con riesgo quirúrgico alto pueden beneficiarse de una angioplastía con o sin colocación de un stent, procedimiento que permite obtener alivio sintomático en el 63 al 100% de los casos. En los casos de colitis isquémica, si el paciente presenta datos de gangrena o perforación, se puede tratar de manera conservadora. Esto es mediante soluciones parenterales y reposo intestinal por 48 a 72 horas. En los casos en los que los pacientes no respondan inmediatamente, puede considerarse la nutrición parenteral. En aquellos pacientes en los cuales se presenta sepsis refractaria al manejo médico, signos de irritación peritoneal, diarrea, hemorragia por más de 10 a 14 días, evidencia de neumoperitoneo o evidencia endoscópica de isquemia, requiere de la parotomía con resección del segmento de colon afectado. Vimos la clase de hoy. Gracias por tu atención y no olvides dar like y suscribirte.